Saben que yo se las grabo, así se quedan felices. Gracias. Bien. Cuando hablamos del balance hidroelectrolítico, eh, hablamos de la fisiología normal de los líquidos corporales, ¿sí? Es importante la determinación del déficit o el exceso de líquidos. Ninguna de las dos cosas es buena, ¿sí? Y necesitamos saber eso porque nosotros en nuestra terapéutica, o sea, en la terapéutica clínica, administramos líquidos a las personas. Planes de hidratación, incluso el agua que toman, ¿no? Los líquidos que ingresan por todas las vías. Entonces, es necesario, como ustedes dijeron, mantener el equilibrio. ¿Mm? Y para mantenerlo tenemos que conocerlo. Tenemos que saber qué es lo normal, cuánto líquido tiene una persona en el cuerpo, cuánto debería tener, cuánto debería ingresar, cuánto debería salir. Es simplemente eso. ¿Mm? El agua del cuerpo, ¿sí?, es el fluido más importante del medio interno, en todos los seres vivos. El metabolismo nuestro se mantiene por mecanismos que la regulan, ¿no? Regulan la absorción y regulan la eliminación, ingreso y eliminación. El equilibrio depende fundamentalmente de la eliminación por vía renal, ¿sí? La excreción por vía renal es la más importante. Hay muchas, pero esa es la más importante, es la más funcional. Fede. Entonces, la variación y relación, ¿sí?, la variación de la composición del líquido que tenemos va a depender de la edad, del sexo y la cantidad de tejido graso que tengamos. ¿Por qué? Pues eso va a tener que ver con la distribución o cómo está distribuido los fluidos dentro del organismo. Vamos a encontrar que la mayor parte del líquido está dentro de las células, ¿sí? Está ubicado en todas las células del cuerpo, es líquido intracelular, mucho más de lo que tenemos en torrente sanguíneo, ¿no? Todas las células tienen un 40% de agua. Y después tenemos líquidos extracelulares, los que están afuera de las células. Tenemos intravasculares, todo lo que vamos a encontrar en las venas, ¿sí? Tenemos en el intersticio, en el espacio entre las células, tenemos transcelular y tenemos líquidos que se movilizan, que no tienen una ubicación fija, sino que se están desplazando de un lugar al otro, que a través de membranas van intercambiando su posición. No es como el líquido intracelular que está siempre dentro de la célula, no, este líquido hace un intercambio permanente. Hablaron de homeostasis, eso es la regulación, ¿sí?, normal del organismo. ¿Cómo se regula? Tenemos los ingresos, que ingresan como agua, la que ingerimos habitualmente. El líquido que ingresa con los alimentos. Tenemos habitualmente los alimentos también están formados por células, y al igual que nuestro organismo, también tienen un alto contenido de agua. No somos diferentes, somos otro ser vivo más, y tenemos una composición igual que la tiene la lechuga, igual que la tiene la carne. Entonces, todos los alimentos van a tener un contenido de agua. Después hay, ¿cómo se llama? El metabolismo nuestro también genera agua.
Y la lisis de tejidos, o sea, cuando un tejido se lisa, se rompen las células. Ese agua se libera al organismo. Entonces, también va a haber una producción de agua. ¿Y cómo va a salir el agua del organismo? A través de las pérdidas insensibles, ¿sí? ¿Por qué insensibles? Porque uno no se da cuenta, ¿no? No las percibe, salvo en ocasiones especiales. La evaporación por la piel es constante, sin embargo nosotros nos damos cuenta cuando por ahí hacemos ejercicio y transpiramos mucho. Y ahí somos conscientes de que estamos perdiendo líquido. Pero la pérdida a través de la piel es permanente. Incluso para nosotros que vivimos en una zona fría, aún viviendo en zona fría, las pérdidas son muy importantes. Evaporamos a través de los pulmones. Con nuestra respiración eliminamos agua. Tenemos la eliminación renal, que dijimos que es la más importante, y las heces también tienen contenido de agua, que de acuerdo a su composición va a ser la cantidad de agua que tengan, de acuerdo a su formación. ¿Cuánta agua necesitamos? ¿Cuánto agua necesitamos las personas? Un recién nacido necesita 170 mililitros por kilo por día. Un lactante, 150 mililitros. Un transicional, 125 mililitros. Siempre por kilo, ¿no? Esto se multiplica por kilo y nos va a dar el requerimiento diario. Un preescolar es un chico de 4 años, 100 mililitros. Ven que va bajando. Un escolar, ¿sí? 70 mililitros kilo día. Y después tenemos que el adolescente y el adulto necesitan entre 2.000 y 3.000 mililitros día. Pero también lo podemos calcular, ¿no? Partiendo de esto, necesitamos 1.500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal por día. Aproximadamente, una persona está entre 1,8 metros cuadrados, 1,9, 1,7, depende si es más robusta, si es más flaquita, pero más o menos para que tengan una idea. Y de ahí salen esos 3.000 mililitros día. Para calcular los metros cuadrados de superficie corporal, se utilizan fórmulas directamente. Más, en internet ustedes pueden encontrar las calculadoras. Entonces dice, ¿cuánto peso? ¿Qué edad tengo? ¿Cuál es mi altura? Me calcula los metros cuadrados. Profe, ¿y por qué va variando tanto de un recién nacido a un lactante? O sea, hay bastante diferencia. Porque tenemos distinta Y, función metabólica. Un recién nacido, por ejemplo, ok, tiene una frecuencia cardíaca de alrededor de 120, 130 latidos por minuto. Tiene una frecuencia respiratoria mucho más acelerada. O sea, su metabolismo es más acelerado. Cuando el metabolismo es más claro. acelerado, hay más consumo de agua. Y las deposiciones del recién nacido son siempre líquidas. Por ejemplo, ¿no? Vas a ver ahora cuando vayamos a la conformación de la materia fecal, que de acuerdo a cómo esté conformada también es la pérdida. Siempre. Y esto va también para todos los seres vivos. Los animales más chiquitos tienen un metabolismo más acelerado, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto. Un recién nacido tiene esa frecuencia cardíaca. Un adulto tiene entre 60 y 80 de frecuencia cardíaca. Que pesamos ¿cuántas veces más que un recién nacido? Un recién nacido pesa 3 kilos y nosotros pesamos
como 30 veces más, ¿no? Baja la frecuencia cardíaca. Una ballena que pesa 15 toneladas tiene entre 5 y 15 de frecuencia cardíaca. Su metabolismo es más bajo. Como para que comparemos seres vivos, o para que uno tenga una idea de esto. Van a ver cuando, no con adultos, sino cuando cursen materno, cuando ustedes auscultan a las madres, cuando le toman, es muy importante tomarle el pulso, tomárselo no con el aparatito, tomarlo con los deditos. Entonces ustedes van a notar eso. ¿Y por qué? Porque el corazón de la madre responde a la demanda del hijo. Entonces se acelera habitualmente su frecuencia cardíaca. Cuanto más cerca del parto, más acelerada está. Entonces, como ustedes dijeron, el concepto de balance hidroelectrolítico es el resultado de comparar el volumen y composición tanto de los líquidos recibidos como de las pérdidas, ¿sí? Enmarcándolo en un espacio de tiempo, en un periodo de tiempo, que habitualmente está establecido en 24 horas. A veces es necesario acortarlo. Situaciones especiales de los pacientes, sobre todo en situaciones críticas, ese periodo es más corto, pero el habitual es de 24 horas. Los pacientes que ustedes en adulto manejarían, el balance es cada 24 horas. Con eso, teniendo ese control cada 24 horas, permite establecer las diferencias y permite actuar para que el paciente siga manteniendo el equilibrio de su medio interno, que es fundamental para su salud. ¿Cuáles son los objetivos del balance? Determinar las pérdidas, sabemos cuánto líquido pierde la persona. Determinamos los ingresos, comparamos ambos resultados, ¿sí? Ingresos y pérdidas, hacemos el balance. Y de ahí tomamos conclusiones. El balance en sí no dice nada, tenemos que interpretar qué nos dice. Y podemos establecer el estado clínico del paciente, la valoración, el laboratorio y el balance, ¿no? Todo esto se relaciona, hay que relacionarlo. En general, por supuesto, el laboratorio se va a ocupar el médico, pero es bueno saber cuál es la cantidad de sodio y potasio normal de una persona. Porque si no, se nos puede pasar algo importante, como que se estuviese deshidratando, por ejemplo. El último objetivo, obviamente, es corregir toda situación de desbalance de la persona, ¿no? Si le está faltando líquido, darle más aporte; si le está sobrando, darle menos. O tomar alguna medida para que elimine más, ¿sí? El balance también nos refleja el funcionamiento. Dijimos que la vía de eliminación más importante, ¿cuál era? La renal, ¿no? Entonces, el balance, obviamente, nos va a reflejar una parte importante del trabajo de la función renal. No es la única que tiene, pero tiene estrecha relación. Entonces yo, en función del balance, yo sé si la persona, sus riñones están funcionando bien o no. Si toma los 3 litros y no elimina 3 litros, o algo parecido, y algo está pasando. ¿Quiénes pueden ser los culpables? Podrían ser los riñones. Tenemos que ver por qué. Ustedes estuvieron trabajando con la hoja de balance hídrico, la vieron, ¿no? Y en la hoja de balance hídrico van a encontrar, por un lado, los ingresos. Los enterales, que son los naturales, los enterales por vías normales,
lo que ingresa con los alimentos, el agua, y acá es donde actuamos nosotros con los medicamentos. ¿Cuánto líquido le damos nosotros con los medicamentos que ingiere? Los parenterales van a depender exclusivamente de nosotros, ¿no? Del equipo de salud. Entonces, tenemos que saber exactamente cuántos líquidos administramos en forma parenteral. ¿Qué es parenteral? Que es por las vías periféricas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Que aporte algo más? ¿Que le ayude a Luz? Volvemos a enteral. ¿Enteral qué es? ¿Por qué vía? Por el intestino, o sea, Por la vía digestiva. estómago. ¿No? Por la vía digestiva, claro. No por el intestino. O sea, Claro, sí. no es... existe la posibilidad de hidratar a una persona por el colon. Sí, existe la posibilidad. No es una vía muy usada. Se usa en situaciones extremas, situaciones muy especiales, pero existe la posibilidad. Pero la habitual es por la boca. El camino más corto y más fácil para el paciente. La otra vía es directamente al torrente sanguíneo. En una vena parenteral significa que se lo estamos poniendo en una vena. Entonces, ahí también administramos líquidos, ¿sí? La solución fisiológica es agua con sales. ¿Sí? La solución de dextrosa es agua con dextrosa, con un porcentaje conocido de dextrosa. Administramos medicamentos por vía endovenosa, administramos sangre o derivados de la sangre. También se administra eso, y va a ser líquido que se está sumando. Y también, sobre todo esto en pacientes de terapia intensiva, fuera de la terapia intensiva no es muy común que vean pacientes alimentados por vía parenteral, donde se administra directamente a la sangre el alimento. En general esto se hace en una terapia intensiva. Y después, las vías de egreso, ¿cuáles son? La más importante, que es la diuresis, que es lo que depende de la vía renal. Las pérdidas insensibles, ¿sí? La más fisiológica, la respiratoria, la que produce la polipnea. Las pérdidas por fiebre, que también ese aumento de temperatura hace que perdamos más líquido, porque nos modifica el metabolismo y porque modifica la respiración. Las dos cosas nos modifica un cuadro febril. ¿Sí? Acuérdense del síndrome febril. ¿Qué nos hace? Nos da taquicardia, nos aumenta la frecuencia respiratoria, una taquipnea o no, pero hay una aceleración, por ahí no entramos en el rango de taquipnea, pero hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Y las pérdidas concurrentes. Acá tenemos con las heces, con los vómitos. Cuando uno vomita, pierde líquido. Si el paciente tuviese una aspiración gástrica, una sonda nasogástrica, y ese líquido sale al exterior, podría también tener en la vía intestinal, podría tener una ileostomía o una colostomía, o sea, cualquiera de esos dos órganos, el ilio o el colon, abocados directamente al exterior, donde, ¿qué sucede con la ileostomía y la colostomía? Son dos situaciones en las cuales, al abocar el intestino al exterior, mucho antes
del ano, la materia fecal, ¿sí? Tiene un alto contenido de líquido que no ha sido reabsorbido. Entonces, en el bolo alimenticio, hasta que se produce el bolo fecal, va perdiendo el agua, se va absorbiendo. Entonces las heces se van haciendo más consistentes. Si nosotros las hacemos que salgan a través del ilio, van a tener mucho contenido de agua y la pérdida va a ser mucha. En el colon, ¿sí? Va a ser un poco más sólida, pero también va a tener alto contenido de agua. ¿Mm? No son como las heces que el paciente elimina por el ano. ¿Mm? Los drenajes son vías de pérdidas y los sangrados también son vías de pérdida. Situaciones que debemos tener en cuenta siempre. Por lo tanto, cuando hacemos la hoja de balance hídrico, tenemos que ver, a ver, este paciente, qué come y qué toma. Todo eso debe quedar registrado. ¿Mm? Volúmenes, veces, todo debe quedar registrado. Y con horarios. En las vías parenterales, y bueno, ¿qué le pusimos? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto le colgamos en el suero? Le pusimos, se le está administrando sangre. ¿Cuánto? ¿1 unidad? ¿5 unidades? ¿Media unidad? Bueno, lo que se le está administrando, ¿pasa dentro de las 24 horas o pasó un poquito? ¿No? Con la alimentación igual. Y los egresos también, todos. Todas las vías de egreso también tienen que ser contabilizadas. ¿Sí? Hablamos de contabilizar. ¿Cómo podemos calcular, ¿sí? Más o menos lo que la persona pierde en forma normal? El agua endógena de 7 a 11 mililitros por kilogramo. Las pérdidas insensibles normales son de 5 a 11 mililitros kilo. Fíjense que es muy poquito, porque esto lo llevamos a 24 horas y es nada. Cuando esto aumenta, empieza a ser, por eso se consideran insensibles, porque es un volumen muy chiquitito, que habitualmente no va a afectar un balance hídrico. Lo va a afectar cuando el paciente tenga mucha fiebre, cuando tenga temperaturas elevadas. Entonces, fíjense que sube a 75 mililitros por metro cuadrado por hora, a una temperatura mayor a 37 grados. Esto es lo que puede pasar en la persona. Les había hablado de las heces. Las heces moldeadas, las normales, ¿sí? Las que se consideran normales, tienen aproximadamente 5 mililitros de agua. Las secas, las moldeadas son las secas. Las normales tienen 10 mililitros. Las semilíquidas 15 mililitros y las líquidas 20 mililitros. Fíjense que se duplica la normalidad en heces líquidas. ¿Por qué? Porque cuando salen heces líquidas en general es que hay un tránsito elevado, ¿sí? Muy rápido dentro del intestino y no se produce el proceso de absorción. Eso es lo que le pasa a la persona. Acá tenemos unos cálculos para el balance hídrico. El ritmo diurético sería diuresis por kilo por horas. Entonces, el valor normal va de 1,5 mililitros a 3,5 mililitros por kilo por hora. ¿Sí? Cuando está por debajo de 0,5 mililitros kilo hora, hablamos de anuria. Fíjense que anuria no es que el paciente no orina nada, no produce nada de diuresis.
está a un valor crítico. Hablamos de oliguria cuando es menor a 0,8 mililitros por kilo por hora. Y hablamos de poliuria cuando es mayor a los 3,5 mililitros kilo hora. El balance, ¿sí?, es los ingresos totales, acá, los voy a pintar, menos los egresos totales. Eso sería en bruto. ¿No? Hablamos de balance cuando sumamos todos los ingresos y le restamos todos los egresos. Eso es lo que vamos a hacer. Esto se puede realizar cada 15 minutos, por hora, por turno, por día. ¿Sí? Habitualmente, en una sala de baja complejidad, se trabaja con esto. ¿Sí? Con el balance hidroelectrolítico acumulado, que es la suma diaria de los resultados obtenidos durante las 24 horas. Eso es lo que van a manejar. Cuando hablamos de una terapia intensiva, esto se hace, por supuesto, pero hay balances parciales que son más importantes a tener en cuenta. Que es necesario tener en cuenta. Vamos a un ejemplo. A un ejemplo para un paciente adulto de 65 kilos. Decimos que su valor normal, habíamos dicho que va de 1,5 mililitros hora por kilo a 3,5 mililitros hora por kilo. Entonces, decimos que por hora el rango normal, ¿sí?, va a ir de 97,5, que es el mínimo que tiene que orinar por hora, a un máximo de 227,5. Esto para que ustedes sepan decir, ¿cuánto tiene que orinar una persona normal? Bueno, si nosotros lo calculamos, hay bibliografía que habla de valores y 50 mililitros, da valores muy redondos. En realidad uno lo puede calcular y puede decir esto. El rango en el que debería estar esta persona por hora es este. Por lo tanto, si yo elevo estos dos rangos a 24 horas, multiplico esto por 24 y esto por 24, me va a dar el rango que va a tener dentro de las 24 horas, que debería tener, con un ingreso normal de líquidos, no con una sobrehidratación. Esto es sin aportes extra de líquido. Esto es, cualquiera de ustedes se puede calcular con estos valores, lo multiplica por su peso y vos decís, cualquiera puede decir, a ver, ¿cuánto debería orinar yo? ¿Está bien? ¿Estoy bien o no estoy bien? Pueden hacerlo como ejercicio. Es más, pueden medir cuánto orinan, ¿sí?, en 2 o 3 horas, porque difícilmente tengan ganas de orinar cada hora. Para calcularlo por hora, para medirlo por hora, tenemos que tener una sonda. Entonces, ¿cuál sería el valor de anuria? Fíjense, hacemos lo mismo. Calculamos el valor de anuria por el peso de la persona, ¿sí? Y si esa persona tiene un volumen menor a 32,5 mililitros hora, está en anuria. Si lo multiplicamos por 24, lo vamos a tener en 24 horas. Lo mismo es válido para oliguria y lo mismo para poliuria. Podemos calcular y tener los valores exactos. Esto es simple.